mencioné anoche que Jeremías es un libro no escrito cronológicamente. Entonces, si uno lo lee, va, digamos, en rumbo y de repente viene otra cosa, porque así es la forma fue escrito este libro de Jeremías, y tenemos que entender esto para poder dar mayor entendimiento. Y en los apuntes que yo tengo, el bosquejo que yo estoy llevando, hay muchos versículos después digamos, del primer punto. Y todo versículo está en el libro de Jeremías. Porque cuando yo preparé esto, yo escudriñando todo el libro, porque Jeremías se repite muchas veces. Entonces, lo que los versículos están detrás del punto, habla de la misma cosa, tal vez en otro contexto, pero muestra que Dios está tratando de enfatizar estos puntos tan importantes. Ahora, si uno no entiende, digamos, algo de este libro, se queda muy confuso, porque el mensaje principal, pues hay muchos, pero uno de los mensajes principales era de someterse a un rey pagano, su nombre era Nabucodonosor, entregarse a ellos, a Babilonia, y esto cuesta entender a nosotros, porque él era el rey pagano. ¿Cómo es que Dios dice a nosotros, entréguese a un rey pagano? Pero es que entendiendo esto, entonces podemos captar lo que es el mensaje de Jeremías y nos ayuda para realmente ver lo que está en este. Es un libro tremendo, pero si no entendemos ese punto, vamos a quedar en un sentido en el aire, porque ¿quién va a decir entréguese a un impío? Pero la Biblia dice, notemos algunas cosas anoche, pero lo voy a repetir y alguno más, cómo Dios consideró Nabucodonosor. Y si podemos, hermano José, se puede poner a Jeremías 25, el versículo 9, aquí Dios lo llama mi siervo. Ese rey pagano, Dios lo llama Jeremías 25, versículo 9, y aquí enviaré y tomaré de todas las tribus del norte, dice Jehová, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, y mi siervo. Noten esa palabra, Dios puso Nabucodonosor como su siervo, aunque no era hijo de Dios, pero Dios usando ese hombre como su siervo para llevar su pueblo a evitar el horrible ataque que viene sobre Jerusalén, y a la vez que nuestras vidas estén preparados por lo que viene, porque yo hablé anoche que este libro de Jeremías es como los últimos días, son los últimos minutos del orden décimo de la historia de Israel antes que fueron llevados al cautiverio, que apunta, como vimos algo anoche, que apunta no solamente en ese día, pero en los últimos días, y mayormente alrededor del mundo la iglesia cree que estamos en los últimos días, que nos muestra que esto es para nosotros si creemos que estamos en los últimos días. No lo leo, pero Jeremías 27, versículo 6 dice lo mismo, llama a Nabucodonosor mi siervo. Capítulo 51, versículo 7, aquí Dios describe Nabucodonosor en esta forma. 51, versículo 7, copa de oro. Noten, copa de oro, así como Dios considera a Babilonia, fue Babilonia en la mano, noten, en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino, vivieron los pueblos y aturdieron, por tanto, las naciones. Pero Dios llama a Babilonia y Nabucodonosor copa de oro en su mano. También en capítulo 51, versículo 20, 51, versículo 20, martillo me sois,
Y está en referencia a Babilonia, y Dios lo llama martillos mesois y armas de guerra. Y por medio de ti, oh Nabucodonosor, te quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Y también capítulo 51, 20 al 23. 20 al 23, yo acabo de leer versículo 20, leemos el versículo 21. Por tu medio quebrantaré caballos y sus jinetes, por medio de ti quebrantaré carros y los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor de su rebaño, quebrantaré por tu quebrantaré por tu medio labradores y a sus yuntas, jefes y príncipes quebrantaré por medio de ti. Entonces, aquí cuántos versículos que habla que parte del ministerio de Nabucodonosor era quebrantar. Y esto yo estoy aplicándolo a nuestras vidas, lo que Dios quiere hacer en el pueblo de Dios. Anoche les dije, pero lo voy a repetir, porque cuando uno entiende entonces da sentido a todo el libro. Porque ¿qué significa el cautiverio hoy día? Ahora, literalmente para Israel en el tiempo de Jeremías, era literalmente lo que iba a pasar, porque ellos vinieron, destruyeron Jerusalén, llevó a la gente a Babilonia, etc. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros el cristiano, el pueblo de Dios? ¿Qué significa el cautiverio? Ahora, pensando en la palabra cautiverio, es como un encierro, donde la idea es de estar encarcelado, es la idea. Entonces, ¿qué significa el cautiverio para nosotros hoy día? Yo tengo 6 cosas apuntadas que he sacado de la misma palabra que la Biblia está diciendo, pero significa verdadero arrepentimiento. Ahí cuando el pueblo de Dios fueron llevados a Babilonia, realmente se arrepintieron. Rehusaron arrepentirse antes, pero para nosotros hoy día el mensaje es a verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Y esto es mucho más allá de convertirse de ser salvo, mucho más allá de esto. Convertirse realmente de corazón. También significa humildad. El cautiverio significa humildad. Y Dios dice, Nabucodonosor es mi siervo que le va a enseñar humildad. Número 3, santificarse. El pueblo de Dios tenía tantas cosas, ídolos, etc., pecado, y fueron llevados a Babilonia para que Dios pudo santificar sus vidas. Entonces la idea es que Dios está deseando nosotros, su pueblo, que podemos hacerlo ahora mismo en nuestras vidas, antes que venga, tiempos donde Dios tiene que sacarlo. Y cuando uno ve el libro de Jeremías, no todos realmente se entregaron a Nabucodonosor, fueron muertos y nunca alcanzaron lo que Dios quiso para sus vidas. Otra palabra que significa cautiverio, sujeción, sujetarse a la palabra de Dios, sujetarse al Espíritu de Dios, sujetarse a los siervos de Dios. Como Dios llama a Nabucodonosor su siervo, entonces Él está diciendo, nosotros hoy día tenemos que someternos a Él 100%. También otra cosa, recibir la disciplina o recibir corrección. Recibir disciplina. La Biblia habla de la disciplina, pero ¿cuánta gente rehúsa la disciplina de Dios? No quieren estar apretados por Dios, quieren estar totalmente libres y no dejando al Señor tocar los puntos en sus vidas. Pero si vamos a mantenernos en vida, porque Jeremías dijo, yo presento delante de ti camino de vida y camino de muerte. Entonces, el que no hace esto,
espiritualmente su vida va a morir, no habrá vida. Y tristemente, si uno lo insiste y va y sigue adelante, es muy posible que el infierno espere a tales personas. Es la forma que uno realmente se entrega a estos puntos que estoy hablando. El último es espíritu quebrantado, que yo acabo de leer que Dios lo usa como un quebrantador, pero espíritu quebrantado, que aquí son 6 cosas que realmente uno no ve mucho en nuestro día. No vemos mucho esto en la iglesia del Señor Jesucristo, y no me refiero a esta iglesia, pero en todos lados. Verdadero arrepentimiento. Hace un tiempo atrás yo iba a una iglesia y el hermano con quien me hospedaba me dijo que el pastor la semana pasada predicó un sermón titulado El mensaje perdido, el mensaje perdido. Y yo le pregunté, ¿qué? Y habló de arrepentimiento. Es un mensaje que muy poco escuchamos en nuestro día. Poco arrepentimiento, humildad, santificarse, sujeción, recibir la disciplina o recibir corrección, y también quebrantamiento en nuestros espíritus, quebrantado por nuestra condición del pecado en nuestras vidas y nuestra manera de vivir. Ahora, yo quiero continuar donde dejamos anoche, y aquí es, digamos, este punto, el último punto que está, punto L ahí, capítulo 2, 30 al 34. Estamos al final de una lista larga de razones del cautiverio. Y ahí solamente nada más vuelvo un poquito a esto para refrescar la mente. Cosas que había: inmoralidad, autojustificarse, faltar la humildad, idolatría, no recibir corrección. Aquí matar al verdadero profeta, que trataron de matar a Jeremías y otros, insumiso. Y aquí 2:30-34, enseñar sus malos caminos a los 3 categorías de personas: a los malvados, a los pobres y inocentes. Quiero leer esto, 2:30-34, donde vemos que ellos tenían sus falsos profetas, sus pastores que no estaban caminando bien con Dios. Y ellos entonces haciendo su daño, enseñando sus malos caminos, su propio estilo de vida. Como comienza con el versículo 30, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección, vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Que, oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas, porque ha dicho mi pueblo, somos libres y nunca más vendremos a ti. Se olvida la virgen de su atavío y la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Porque adornarnos tu camino para hallar amor, aún a los malvados enseñaste tu camino. Entonces, ahí mirando estos versículos que estoy leyendo aquí, versículo 34, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres y de los inocentes. No los hallaste en ningún deleito, sin embargo, en todas esas cosas dice. Entonces, vemos que están enseñando en el contexto de Jeremías, los sacerdotes, los profetas, los pastores, estas cosas. Incluso dice enseñando a los malvados o gente que no quieren cambiar, rehusan y quieren seguir en su mismo estilo de vida. Y también aquí algo terrible: enseñan a los pobres o los que no tienen conocimiento de las cosas del Señor, que no tienen doctrina, son recién convertidos, los pobres y inocentes. Y esto ha causado estragos en el pueblo de Dios, porque un inocente, un recién convertido, uno que no tiene mucha doctrina de la palabra de Dios,
son abiertos a cualquier enseñanza. Entonces eso es lo que Dios está diciendo acá, enseñando a los pobres en entendimiento, nuevos en el Señor, enseñando a los inocentes que creen que la palabra que dicen es la correcta y no escudriña su mensaje con la palabra de Dios. Entonces Dios está diciendo razones por el cautiverio. Ahora, vamos a capítulo 3, los versículos 1 al 5. Vamos a notar las consecuencias de los pecados del pueblo de Dios. Lo que pasa cuando estos pecados, que vimos una lista muy larga, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Capítulo 3, versículo 1 hasta 5 dice esto. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose tras de él se juntare a otro hombre, volverá a ella más. ¿No será tal tierra de todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas, para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa, ¿qué pasa como resultado, como consecuencia como contexto de Jeremías? Tiene pastores, tiene sacerdotes, tiene profetas hablando y viviendo en tal manera, profetizando vanas mentiras, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios cuando están sentados bajo estas personas? Por esta causa las aguas han sido detenidos, faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud, guardarás su enojo para siempre. Eternamente lo guardaré. He aquí que has hablado y has hecho cuantas maldades pudiste. Pero ¿qué vemos? Las aguas fueron detenidas. En otras palabras, los cultos secos. Ahora la gente ya somos muy vivos, muy inteligentes y levantamos mucha emoción y se mueven las cosas, etcétera, etcétera. Qué tremendo culto, pero realmente las aguas fueron detenidas. Dios no derrama sus aguas sobre la gente. Faltó la lluvia tardía. La lluvia tardía habla del avivamiento. Es increíble, hay mucha emoción, pero poca gente avivada. Poca gente avivada, no viven en victoria. A cada momento están, clamando, Dios, ayúdame, pidiendo oración del pastor, etcétera, etcétera. Faltó la lluvia tardía. En otras palabras, Dios está dándonos un desafío en nuestras vidas. Y oiga, esto es un libro del final. ¿Cómo debe estar la iglesia en el final? Ahora, yo sé que hay un mover que va a venir general sobre el mundo entero. Pero ¿qué de mí? ¿Qué de mí? Si yo estoy en los últimos días, y especialmente en el caso mío, yo tengo, mis años me están alcanzando. ¿Cómo debe estar el estado de mi vida espiritual? Yo debo estar viviendo las aguas del Señor. Yo debo estar viviendo en la lluvia tardía, avivamiento de mi vida. No importa las circunstancias alrededor. Dios retira su guianza. Su guianza y protección. Ahí Él deja la protección alrededor de su pueblo atacado por toda clase de demonio espíritu. Despierta el eterno enojo de Dios. Oiga esto, despierta el eterno ojo de Dios. Hay de aquellos predicadores que dicen, no se preocupe, Dios entiende, pero hay que entender. Hay un eterno, como dice esa porción, despierta el eterno enojo de Dios. Como yo dije anoche y sigo diciendo, este libro nos enseña a Dios, nos hace entender Dios, sus caminos, sus pensamientos, sus acciones. Y como tantas veces vimos anoche,
Dios culpó a su pueblo. No me conocieron, no me conocieron. Por eso vemos tantas cosas en nuestras iglesias hoy día, porque no hay conocimiento de Dios en la tierra o en el pueblo espiritual. Ahora, también yo quiero repetir esto bien claro, porque si usted ve el libro de Jeremías, había ciertos profetas legítimos. Había una mujer profetisa, su nombre era Hulda, y también Jeremías menciona otro profeta, eran verdaderos profetas que hablaron la verdad igual como Jeremías. Pero a la par de él, y yo no puedo decir cuántos, pero yo creo que más o menos 2/3 eran falsos y 1/3 eran correctos. Porque al lado de Jeremías y sus colegas que profetizaron la verdad, había muchos más profetizaron mentira. Entonces, esto causa estas consecuencias en el pueblo de Dios. Entonces nosotros tenemos que revivirnos, buscar al Señor en medio de esto. Ahora, ¿qué sucede en capítulo 3, capítulo 6 al 25? Dios ruega por el arrepentimiento del pueblo de Dios. Y lo mismo dice en capítulo 36, los versículos 3 y 7. Ahora, todo esto no leo, pero voy a leer el versículo 10 de capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Dice, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Entonces vemos esta hipocresía. Hay una parte bien y una parte no totalmente entregado al Señor. Dios implorando, pidiendo arrepentirse de todo corazón, pero tristemente algunos sí, pero muchos no. Ahora, ¿qué muestra estos versículos en capítulo 3? Las bendiciones del arrepentimiento. Capítulo 3, versículo 14, dice esto. Ahora, repito, esto no está hablando de un arrepentimiento de convertirnos. Primera vez en mi vida me arrepiento porque soy pecador. Estamos hablando del pueblo de Dios. Eso está dirigido al pueblo de Dios, que podemos decir ya gente convertida, gente bautizada en el Espíritu Santo, conocimiento de la palabra. Pero dice aquí, versículo 14, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Pues Sión representa una alta calidad de vida cristiana, más otras cosas, pero la presencia de Dios, donde Dios está morando, etcétera, etcétera. Y Dios dice, si hay verdadero arrepentimiento, yo voy a introducirlos en Sión, o la morada de Dios. ¿Qué significa esto? Si lo veo en esta manera, poca gente vive en la presencia de Dios. Y me incluyo. Yo no estoy hablando que yo soy un super cristiano, jamás. Pero la promesa es, si hay verdaderamente arrepentimiento, Dios nos va a introducir en Sión, y todo lo que significa Sión, que significa también que cuántos no están allí. Versículo 15 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces, son las bendiciones si hay arrepentimiento en el pueblo de Dios, que Él nos va a dar pastores que apacienten con ciencia y inteligencia, que significa que había muchos pastores que no estaban apacentando con ciencia e inteligencia. Versículo 16. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordará de ella, ni la echará. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Perdóname.
Perdóname, José. Ni echarán de menos, ni será otro. Pero Dios dice que esas personas, esas iglesias van a multiplicar y crecer en la tierra. Porque hay poca multiplicación. Usted dice, las iglesias se mantienen llenas, pero ¿sabe por qué se mantienen llenas? Porque es una rotación de hermanos a una iglesia y otra iglesia. Van rotando, van mirando, pero multiplicación no tanto. Oh, ¿cómo la iglesia va? Pero ¿de cuál iglesia salieron? Es muy común esto, pero la promesa de Dios, multiplicación, y Él va a dar nuevos creyentes, Él va a dar nueva gente y crecer en la tierra, crecimiento en la iglesia. Es una promesa de Dios para verdadero arrepentimiento, que Dios va a dar multiplicación, que vendrá más y habrá crecimiento, pues no solo en número, pero también en espiritual. Versículo Leo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, y andarán más tras la dureza, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Pero cuando uno ve esto, Dios está diciendo, va a ver un cambio en el enfoque de la gloria de Dios a ser sumiso al trono de Dios, enfocando sujeción al trono de Dios. Hoy día analiza los mensajes, analiza la idea de la mayoría de los cristianos. Solo piensan en la gloria, la gloria, la gloria. Qué tremendo culto, aleluya, aleluya. Pero ¿qué pasó? ¿Hasta cuál pedacito del trono de Dios entró en tu corazón para cambiar tus ojos, para cambiar tus labios, para cambiar tus manos, etcétera, etcétera, etcétera? Mucho enfoque en la gloria, el cual enfoque del trono, el reinado del trono de Dios en mi corazón. Esto viene por verdadero arrepentimiento. Y si usted es el predicador, ¿qué está predicando, hermano? Es un desafío para nosotros los predicadores. ¿Qué estamos predicando? Cambiar el enfoque de la gloria de Dios a ser sumiso al trono de Dios. Versículo 17 que yo acabo de leer, cambiar el corazón duro y malo. Cambiar ese corazón duro. Ay Dios, pero qué cosa me da. Yo predico y la gente me mira ahí no se mueve para nada. Duros sus corazones. ¿Por qué? Han escuchado 1,000,000 de sermones de bendición y prosperidad, etcétera, etcétera. Pero cuando viene la palabra de Dios, no me habla así. Versículo 18 de capítulo 3. El cuerpo de Dios se unirá. Vea este versículo. Dice 18. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte, la tierra que hice heredar a vuestros padres. Pero el cuerpo de Dios se unirá. Ay, Dios mío. Ay, cada día yo escucho de otra división. Todos los días yo escucho de nuevas divisiones en las iglesias. Y nos llamamos cristianos, nos llamamos llenos del Espíritu Santo, nos llamamos cuantas cosas y seguimos en división. Nunca podemos humillarnos. Era el problema, no podían humillarnos. 3:19. Y preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis en pos de mí. Una nueva relación con Dios. Hermanos, saca la cuenta. Tantos descarriados. Las calles están llenas de descarriados. Culpa del púlpito. Culpa del púlpito.
Yo sé que cada uno es responsable de su propia vida, cada uno tiene libre albedrío, yo entiendo todo esto. Pero si usted estudia la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, según iba el sacerdote, según iba la nación. Si el sacerdocio fue bien, la nación iba bien. Pero si el sacerdote iba mal, la nación iba mal. Porque la iglesia es primero. Y Dios lleva, la iglesia depende de cómo está la nación, cómo está la gente en esa iglesia, etc. Capítulo 4. ¿Cómo pudiera haber escapado el pueblo de Dios a la cautividad, volviendo a Dios, cambiando su forma de ser, lo cual resultaría de un cambio genuino de corazón? Capítulo 4, 1 al 4. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová. Solamente vuelvo a final del versículo 1. Y no anduvieres de allá para acá. ¿Cuántos problemas había? Insumiso. Va a la iglesia, alguien dice algo pasa. Oh, no, yo no puedo recibir esto, me voy a la esquina donde hay otra iglesia. Andando de allá para acá. Resultado de lo que estamos hablando. Juraréis, vive Jehová en verdad, en juicio, en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá, de Jerusalén: harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, y quitad el precipicio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego, y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entiende lo que esto dice. Y cuando los pastores no nos avisan de nuestra forma de vivir, no están avisando de lo que Dios va a enviar sobre su pueblo. Déjeme leerlo otra vez. Circuncidaos a Jehová, quitar el precipicio de vuestro corazón, o quitar la carnalidad de nuestros corazones, quitar la carnalidad de nuestras vidas. Y dice, no sea que la ira salga como fuego, se enciende, no hay quien la apague por la maldad de vuestras obras. El pastor que no le dice esto, no le ama. Dios nos ama y Él nos dice estas cosas. Circuncidaos, sacar la carnalidad de la vida. Pero ¿cuántos? Ahora, en capítulo 4, versículo 3, explique el significado de la figura del campo no arado. El descuidado, el barbecho, el barbecho no es cultivada, y espinas han crecido, impiden el crecimiento de la buena semilla. Es menester que la tierra sea arada y limpia de espinas. Bueno, ¿qué dijo Jesús? Siembran la semilla, vienen las espinas y ahogan la vida de la mata, la planta. Eso es lo que pasa aquí. Está diciendo que no quiten la carnalidad, etcétera, etcétera. Dios tiene que arar el campo, y si no, entonces las espinas. Vea la condición. Yo no rehuso, pero yo puedo contarle historias horribles. Es resultado que no dejamos el agrado de Dios pasar por nuestros corazones endurecidos, porque están llenos de espinos, etc. El pueblo de Dios estaba como el campo que necesitaba ser arado. Si uno no trabaja el campo por algún tiempo, la tierra se pone dura. Cuesta penetrar el arado.
Y ahí es lo que Dios está describiendo a su pueblo. Corazones tan endurecidos. Y ahí no reciben la palabra. Indiferente y lleno de semillas de pecado previo. La conformidad exterior de su religión, sin un cambio interno de corazón, era sin valor ante los ojos de Dios, pero aumentó la culpa y excitó su ira aún más. Yo quiero leer esto de nuevo, hermanos. Porque vean nuestra responsabilidad como cristianos, como ministros de Dios. Si no hablamos del agrado de Dios, y Dios, el mensaje era sométese ahí, porque ellos van a enseñarle sujeción, van a enseñarle humildad, van a enseñarle quebrantamiento. La conformidad exterior de su religión, sin un cambio interno de corazón, era sin valor ante los ojos de Dios. Vea, sin valor. Mucho culto, pero no hay cambio. Dios aumenta la culpa y excitó su ira aún más. Vea cómo es Dios. Yo entiendo que estamos bajo la gracia de Dios. Yo entiendo todo esto que Dios cubre, etc. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias que no pueden borrar. Cualquier cambio del pueblo de Dios suficiente para alejar el juicio de Dios necesitarían oración a través de un arrepentimiento genuino de corazón y un retorno a Dios acompañada y demostrada por la renuncia y abandono de sus caminos malos. Ahí está, hermanos. Hay tantos pastores me dicen, tenemos cultos gloriosos los domingos, pero el lunes no hay ningún cambio en la gente. Siguen estafando, siguen mintiendo y siguen en sus vidas. Entonces Dios dice, hay que arar el campo, barbecho, donde pueda entrar la semilla para crecer y producir buenos frutos. De capítulo 4, 5 al 31, y ahí están las citas 5, 14 al 19, 6, 1 al 15, también 22 y 26. ¿Qué evento profético viene sobre el pueblo de Dios? La destrucción de Jerusalén por el ejército babilónico y los 70 años de cautiverio. Que voy a leer un poquito de esto, pero leamos, por ejemplo, capítulo 5, versículos 14 al 19. 5, 14 al 19. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, los babilonios. Oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes. Y comerá tus mies. ¿Qué va a hacer esos enemigos? Comerán tus pies o tus mies y tu pan, comerá tus hijos y tus hijas, comerán tus ovejas, tus vacas, comerán tus viñas y tus higueras, y la espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, con nosotros, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejaste a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Entonces, vamos al capítulo 25, 9 al 11, porque esto más otras citas que están apuntadas ya, yo les leí, están hablando de la destrucción de Jerusalén,
cuando en la última, el último ataque, porque había 3 ataques a Jerusalén, el último en 586, por fin derribaron Jerusalén y llevaron todo a Babilonia. Eso es lo que se refiere. Pero dice 25, versículo 9, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas esas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría. Esto está hablando de la iglesia, todo esto. La voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de la lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahí Jeremías también dice lo mismo en capítulo 29, el versículo 10. Pero dice, fueron llevados por 70 años a Babilonia, donde Dios trató con sus vidas. Ahora, ¿contra quién será derramada el juicio de Dios? Vamos a mirar capítulo 6, versículo 13. Capítulo 6, versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Qué acusación, qué cosa que Dios está hablando con su pueblo respecto a esto? Pero hablando del chico, el más pequeñito, el cristiano pequeño, el pastorcito más chico, hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Qué acusación más terrible? Capítulo 8, el versículo 10. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquistan, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Hermanos, escuchen lo que esto está diciendo. Ahora, capítulo 5, versículo 5. ¿Contra quién será derramado el juicio de Dios? 5:5. Iré a los grandes y los hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas, rompieron las coyundas. Pero de los más grandes, comenzando con los reyes, hasta abajo, hablando de las diferentes áreas de ministerio. Líderes políticos, líderes sociales, líderes espirituales. Horrible acusación que va a pasar esto. Capítulo 5, versículo 13, menciona específicamente los profetas. 5:13. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, y se hará a ellos. Ay de mí, si solo tengo viento y no tengo palabra. Pero es la cosa a lo que Dios llama. Y es problema porque ahí viene el cautiverio, porque los profetas no están haciendo su trabajo, no están avisando a su pueblo, pero profetizando vanidades. Capítulo 5, versículo 31, los sacerdotes. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Ahora, este es un versículo. Yo quiero que vea este versículo, porque vea lo que este versículo dice. Los profetas profetizaron mentira. Los sacerdotes dirigían por mano de ellos, a los pastores, siguieron las palabras de los profetas. ¿Y qué? Y mi pueblo así lo quiso. Profeta hablando de lo que la gente le gusta escuchar.
Si usted es profeta, ojalá que sea voz de Dios, no lo que el pueblo quiere escuchar. ¿Cuántos han sido mal dirigidos y destruidos? Familias arruinadas, etcétera, etcétera, porque corrieron detrás palabra de un profeta. Y como yo repito, yo dije antes, yo sé que hay profetas, pastores, sacerdotes legítimos, y entiendo todo esto. Pero había mucho más de los falsos que los legítimos. Entonces Dios habla de esto. Y el pueblo, el mismo versículo, el pueblo así quiso. Le gusta ser de esa emoción. Qué lindo, qué tremendo. Gran promesa me vino. ¿Sabe? Hace un tiempo atrás yo estuve en un lugar y conocí a un joven de tal vez 15 años. Y comenzamos a hablar y de ahí en la conversación salió que profetizaron sobre nosotros, él y algunos de su familia. Y que vamos a tener una iglesia bien grande. Habrá muchos que van a venir. Y me puse a pensar, qué bonita profecía. Me gusta tal profecía. Pero ¿por qué los profetas dicen, oh, te veo, que vas a tener una iglesia chiquitita, en el monte, ahí en el campo, vas a ser un pastor fiel, pero tu iglesia va a crecer poco? ¿Has escuchado tal profecía? No, todo bien grande, así el pueblo le gusta escuchar. Venga, profetice grandes cosas. Y hay gente que corre a lo largo de la ciudad y las naciones buscando grandes profecías. ¿En qué consistirá el juicio de Dios? Porque Dios dice, hay consecuencias de sus sacerdotes, estos profetas, esta clase de pueblo. Hay consecuencias de lo que ellos en que están caminando. Hay consecuencias. ¿Qué clase de consecuencias? Capítulo 5, versículo 6. Ahora, esto es Dios hablando, hermanos. Escuche lo que esto dice, es Dios hablando. Dios dice, a consecuencias de esas cosas, el león de la selva, Satanás, los matará. ¿Cuántos cristianos y profetas y sacerdotes han sido muertos por Satanás? Consecuencias de lo que estamos hablando. Porque Dios va a romper la cerca alrededor de los suyos. Si yo insisto en mi propia desobediencia, rebeldía, etcétera, etcétera, Él va a quitar el muro alrededor. Y va a dejar a Satanás entrar en mi vida. Y de una manera u otra me va a destruir. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto. Ahora, el lobo del desierto son falsas doctrinas y profetas. Va a bajar el muro, entrar los lobos, profetizando toda clase de doctrinas falsas. Ve nuestro día, hermanos. Ve nuestro día. Consecuencias que pasa por la forma que estamos viviendo. Satanás, Dios va a soltar Satanás. Dios va a soltar doctrinas falsas y profetas falsos. Versículo 6. Dice, por tanto el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquier de ellos saliere será arrebatado, porque de ellos saliera, porque sus rebeliones se han multiplicado y se han aumentado sus deslealtades. Por sus rebeliones, sus deslealtades,
Dios dice, yo voy a enviar estas cosas, el leopardo, drogas, violencia, robos, todo tipo de cosas así. Vea tanto de la juventud, vea tanto lo que pasa. De robos, etcétera, etcétera, estafas, tantas cosas. El leopardo suelto y Dios haciéndolo. Vivimos todos los domingos echando fuera de... Mire, a veces yo digo, yo no tengo suficiente papel de apuntar cuántas veces han echado fuera los demonios y enviado los demonios al infierno. Con tantas veces que han echado los demonios al infierno, ¿por qué existen algunos? Tantos siervos echando fuera demonios, pero siempre estamos rodeados de demonios. ¿Qué pasa? Tal vez yo necesito arrepentirme, quitar las rebeliones de mi vida. Me rebelo contra mi mujer, porque siempre abunda mucho más. Rebeliones, etcétera. Dios dice, bueno, yo voy a bajar el muro, la cerca, y yo voy a enviar el león, voy a enviar el lobo, voy a enviar el leopardo. Y además, capítulo 5, versículo 13, voy a enviar más profetas. 5:13. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así hará a ellos. Sus profetas seguirán profetizando viento, inestables, movidos por fuerzas, por fuentes falsas. Capítulo 2, versículo 22. Movido por otras fuentes. ¿Qué dijo Dios? Me han dejado a mí fuente de agua viva. Aunque te lavas con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová, Señor. Ellos rehusaron. Dios, ayúdame a entender cómo es Dios. Dios no puede ser tal cosa, Dios no es así, Dios es amor. Bueno, perdóname, yo estoy tan sencillo, yo creo lo que Él escribió. (14) Cinco 14. Dios los consumirá por varias cosas. Por tanto ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, y aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, este pueblo por leña, y los consumirá. Dios dice, yo voy a consumir mi pueblo. ¿Cómo va a consumir su pueblo? Versículo 15. Yo traigo sobre vosotros gente de lejos, o casa de Israel, pues literalmente se refiere a los babilonios. Pero para nosotros vendrán de otras naciones con sus profecías falsas. Vendrán de otras naciones con sus doctrinas falsas. Yo puedo contarle, yo he estado en otras naciones y me han dicho, ellos han venido los predicadores y han mencionado los diferentes países donde han venido con sus falsas doctrinas. Así es la manera que Dios está diciendo cómo va a consumir a su pueblo, porque creen esas falsas doctrinas. Y ve a lo largo del mundo cuánta gente en falsa doctrina. Comido en cuántas cosas, adulterio, etcétera, etcétera. Gente de lejos, en este caso babilonios, pero veamos capítulo 6, versículo 1, 6:1.
Huid, hijos de Benjamín, en medio de Jerusalén, tocad bocina en Tecoa y alzad por señal humo sobre Bet-Kerem, porque del norte se han visto y quebrantamiento grande. Vienen 6:2, destruiré a la bella, delicada hija de Sión. Es la iglesia de Dios. Que entienden, hermanos, el corazón de Dios quebrantado por un pueblo destruido. Jeremías es el profeta llorando por la triste condición del pueblo de Dios. Así somos, pero cada día estamos en los púlpitos con pompa y fama y cuántas cosas, y el pueblo siendo consumido por Satanás. Versículo 22, desde que estamos en el mismo capítulo 6:22. Así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, lejos, a otros lugares, a una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Hermanos, es increíble como la iglesia está abriendo de las religiones orientales, tomando enseñanzas y creencias de las religiones que vienen del oriente. ¿Por qué? ¿Por qué? Nadie los dice. Nadie lo dice. Está bien. Porque Dios entiende que todos vamos al mismo lugar. No se preocupe, cálmese, predicador. Ay, no se agita tanto, cálmese. Yo no puedo. Jeremías no pudo. Versículo 16 de capítulo 5. 5:16. Y su aljaba como sepulcro abierto. Todos valientes, está hablando de los que Dios está enviando para destruir su pueblo. Ahí, sepulcro abierto, todo tipo de perversidades. Toda clase de perversidades. 5:17, Dios va a comer. Véase lo que Dios va a comer. Y comerá tus mies y tu pan. Comerá tus hijos y tus hijas. Comerá tus ovejas y tus vacas. Y comerá tus viñas y tus higueras. Y la espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. Pero Dios va a comer sus mies, la cosecha de almas. Hermanos, escucha la radio, escucha la tele, escucha los evangelistas. Miles se convirtió, centenares se convirtió, ¿cuántos se convirtieron? Regresen en 3 meses, ¿dónde están? El diablo comió las mies. Es un hecho, yo sé que estoy hablando, hermanos. He andado donde se entregaron, supuestamente según ellos, miles de personas. Regresa en poco tiempo. ¿Dónde están? El enemigo, o Dios, usando el enemigo, comer las mies o la cosecha de las almas. Es el deseo de Dios, gran cosecha. Pero hermanos, alineemos nuestras vidas a Dios. Que haya verdadero arrepentimiento. Dios va a comer su pan, la revelación de la palabra de Dios. Poca palabra. Va a comer el pan. Va a comer sus hijos, hijas, nuevos convertidos. Satanás lo va a comer. Porque muchas veces cuando supuestamente se convirtieron bajo un evangelio tan liviano, que la gente sigue viviendo sus propias vidas. No hay cambios. Y Dios dice, yo voy a comer esos nuevos convertidos. Voy a comer sus ovejas y sus vacas, los líderes. Los líderes en toda clase, digamos, de posiciones en la iglesia. Dios dice, voy a comer esos líderes. Voy a permitir drogas. Voy a permitir fornicación. Voy a permitir
esas cosas. Voy a comer sus ovejas y sus vacas. Bueno, perdón, ya hablé de los líderes. Voy a comer sus viñas. Es gozo. Oh, por un momento hay mucho gozo. Wow. Estamos en banquete, estamos en fiesta. Wow. Pero vea, ¿dónde está el gozo el lunes? ¿Dónde está el gozo el lunes? Dios dice, voy a comer esto. Voy a comer sus higueras, la paz. Porque hay cristianos que no pueden dormir en la noche. No hay paz porque tienen temor del diablo, tienen temor de muchas cosas. Voy a comer, Dios dice, sus higueras. Voy a comer sus ciudades fortificadas, la iglesia. Voy a comer la iglesia. Porque rehúsan someterse a Nabucodonosor, mi siervo. No rehúsan someterse a mi siervo. Voy a comer la iglesia. Veamos 8:14, referencia a esto. 8:14. Porque nos estamos sentados, reunidos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos ahí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer. ¿Pueden imaginar tal palabras? Nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. (5:25) Dios va a comer las lluvias. Vuestras iniquidades han estorbado esas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Las lluvias quitadas, el bien quitado. 5:29. Ahora, por ejemplo, lo que dice esto. La gente dice, no, es imposible que Dios es así. Es imposible como Dios es así. 5:29. No castigaré esto, dice Jehová. De tal gente no se vengará mi alma. ¿Cómo es que Dios no es así? Tanto amor, misericordia. Hermanos, vea consecuencias de una vida de rebelión contra Dios. Una vida de no sujetarse a la verdadera palabra de Dios. 6:19. Dios traerá mal o fruto de sus propios pensamientos, de su propio corazón. 6:19. Oye tierra, es que yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Hermanos, usted puede ir a las librerías cristianas y encontrar cuántos libros que usted quiere leer y que va según su pensamiento. Y Dios dice, si mi pueblo no se entrega a lo que es Nabucodonosor, yo voy, ¿qué dice ese versículo? Yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron la ley. Aborrecieron la palabra. Voy a traer muchos pensamientos, muchas ideas. La última revelación. Pastores, iglesias, corriendo detrás de estas cosas nuevas. Dios pondrá tropiezos, 6:21, a su pueblo. Dios pondrá tropiezos. Por tanto, Jehová dice esto: aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos, juntamente el vecino y su compañero perecerán.
Esto es Dios. No podemos creer esto. Por eso yo he dicho ya años, número uno, yo no conozco a Dios. El pueblo de Dios no conoce a Dios. Por supuesto, en parte. Pero mirando lo que estoy mirando acá, yo no conozco un Dios así. Porque mi mente no puede comprender cómo Dios puede hacer tal cosa. Es que no hemos sido una revelación de la grandeza, tan asombroso es nuestro Dios. Profetizando liviandades, vanidades. ¡Qué tremendo! ¡Qué bueno! Pero ve al otro lado. Dios pondrá tropiezos a su pueblo. Observe las causas porque el juicio de Dios fue eminente sobre el pueblo de Dios. 5:26 al 28. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, trampas, toda clase de cuestiones. Cuando 27, levántelo. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así hicieron grandes y ricos. Interprételo, hermano. Si usted no puede interpretarlo, ay de ti. El versículo 29. No castigaré. Perdón. Se engordaron, se pusieron lustrosos, se sobrepasaron los hechos del malo. Oiga, ¿cómo es posible sobrepasar hechos del malo? ¿Cómo es posible? Ay, no me suena, no me penetra como yo puedo sobrepasar los hechos del malo. Pero eso es lo que Dios está diciendo de sus predicadores, de sus sacerdotes, de profetas. No juzgaron la causa del huérfano, ni con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Y los profetas profetizaron mentira. Y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo le gusta. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Hay un fin, hermanos, porque todos nosotros vamos a morir y aparecemos delante del Señor. Y nos daremos cuenta de nuestras vidas, ministerios, etcétera, etcétera. ¿Por qué el juicio eminente? Hacer lazos, trampas, engañosos contra el pueblo de Dios, haciéndose grandes y ricos, engordándose, lustrosos y prósperos, sobrepasar los hechos del malo, no juzgar la causa del huérfano ni el pobre. Yo he estado en países muy, muy pobres, donde todo el mundo caminaba al seminario que estuvimos haciendo. Todo el mundo caminando, lejísimo. Y uno entra con un gran carro. Yo lo vi. Con un gran carro, último modelo. 0 kilometraje. Yendo al seminario.
Y al salir, ni invitó a ninguno llevarlo donde iba. Pobre, pobre. Dios me ha bendecido. ¿Qué me importa? El corazón de Dios. Dios ama al huérfano. Dios ama al pobre. Pero hay recompensas. Es que, hermanos, aprende de vivir su vida en la luz de la eternidad. Todo lo que vivimos en esta vida daremos cuenta un día delante de Dios. Versículo 10, 6, 10. Tener oídos incircuncisos. 6, 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Y aquí sus oídos son incircuncisos. No pueden escuchar. Hay aquí la palabra de Jehová, les es cosa, levántelo, hermano, vergonzosa, y no la aman. Fíjese, tener oídos circuncisos, vea cuántos versículos está detrás de este punto. ¿Cuántos versículos hay detrás de este punto? Todos hablan la misma cosa. Oídos incircuncisos, no oyen. Ahí es donde estamos. ¿Cuántos sermones hemos escuchado nosotros? ¿Cuántos estudios bíblicos hemos recibido? ¿Cuántos cassettes tenemos, videos, programas radiales, programas de televisión? ¿Cuántos? Vea la condición del pueblo de Dios. Vea la condición del pueblo de Dios. Recuerdo, yo estuve predicando en una iglesia pequeña. Al final, Dios me dirigió de invitar a la gente al altar a orar. Y vi pocos y todos llegaron y comencé a orar por la gente. Pero había bueno, yo no conozco la condición de su corazón, pero era parte de la iglesia que quedó sentada ahí cerca. Y cuando me acerco a ella, se levanta y grita: ¡Yo no someto! ¡Yo no someto! Oídos incircuncisos. Yo prefiero someterme ahora. Escúcheme lo que estoy diciendo. Yo prefiero someterme ahora. No importa cuánto yo tengo que humillarme, que someterme más adelante. Es horrible ver cristianos rehúsan someterse. Guardan rencor contra sus esposas, guardan rencor contra sus pastores, etcétera, etcétera. Rehúsan recibir. Tienen oídos incircuncisos. 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Y aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Y aquí la palabra de Jehová les es cosa avergonzosa y no la aman, o no aman la palabra de Dios, no amar la palabra de Dios. No amar la palabra de Dios. Vea la condición de nuestras iglesias. Domingo generalmente se llena la iglesia. Estoy hablando mundialmente. Se llena domingo la iglesia, pero cuando tienen culto, que sea miércoles, jueves, lo que sea el día, estudiar la palabra de Dios, casi nadie llega. Casi nadie llega.
¿Dónde está el amor en la palabra de Dios? ¿Dónde está? Aunque confesamos todos los domingos, yo amo a Dios. Pero muy claro lo que dice esa palabra. Si me va a amar a mí, va a amar mi palabra. Va a amar mi palabra. Oiga, versículo 15 de capítulo 6. Oiga, 6:15. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado. Oiga, ni aun saben tener vergüenza. Ni saben tener vergüenza. No me gusta hablar mal, pero ya estamos dando entrada a los púlpitos homosexuales, o se hacen abortos. Estamos dando entrada a cuantos divorciados, etc. Y dice, no saben tener vergüenza. No saben tener vergüenza. Recuerdo hace algunos años una denominación, estaban eligiendo un nuevo director o presidente. Estaba corriendo un homosexual. Y ahí en su entrevista él dijo, yo sé que la Biblia habla de esto, pero Dios desea que seamos contentos. ¿Qué prefiere? ¿Estar contento acá por algunos 70 años? ¿O una eternidad? ¿Quién sabe dónde? No saben tener vergüenza. 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Preguntad por los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Andad por él. Hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. No me habla. Como me han dicho a mí, usted es muy anticuado. No ha podido realizarse en nuestro día. Me han dicho a mí. Está bien. Yo prefiero que Dios me dice lo que Él piensa que los demás. Rehusan. No andar en las sendas antiguas o la palabra de Dios. 17. Pues también sobre vosotros, o puse también sobre vosotros atalayas, Jeremías, que dijesen, de la profetisa, escuchad el sonido de la trompeta. Dijeron ellos, no escucharemos. Ese Jeremías, no. Y los otros verdaderos, no. Porque hablan mal, no me da gozo. Repito, Dios mío, en esta noche, estoy más quieto hoy que ayer. La voz profética, no escuchar la trompeta de Dios. B6:20. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? La buena caña olorosa de tierra lejana, lo que yo mencioné, las religiones orientales que están infiltrando más y más. Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Ahora, mirando todo lo que hemos estado hablando, usted diría, esa es una gente tan impía, ni entraría en ninguna iglesia. Pero mentira, dice, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Están haciendo todos los ritos de anteriormente. No hay ningún cambio.
en cuanto a lo exterior. Dar incienso, adoración, pero no aceptable. No aceptable. De esas cosas hay mucho que decir. Y fíjese, yo hablé de cuántas citas después. Fíjese en esto, este punto 6:20, ¿cuántos versículos siguen? Todos dicen lo mismo. ¿Cuántos creen que necesitamos una revolución? En todo esto, 6:28, ¿cómo es el pueblo de Dios? 6:28. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, son duros, nada penetra. Todos ellos son corruptores. En otras palabras, siguen engañando, estafando con tantas cosas. Porfiados. Oh, no. Vea la bendición que Dios me ha dado. Chismosos. Hierro y bronce, endurecido tanto. Son corruptores. 29. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundador, pues la escoria no se ha arrancado. No arrancan la escoria. Mensaje a la puerta del templo. Que cuando uno ve Jeremías, hay tantas cosas. Pero él pone el dedo en la llaga. Capítulo 7, 1 y 2. Porque fue menester que Jeremías diera este mensaje en la puerta del templo, para añadir énfasis a la corrupción de su sistema religioso y la adoración. Capítulo 7, versículo 1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra. Di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entréis por esas puertas para adorar a Jehová. Estaban entrando en la casa de Dios, entrando. Y Dios dice: póngase en la puerta. Y dice que vas a hablar de su corrupción. Versículo 3. Así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. No os haré morar en este lugar. No fijéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Oh, el gran templo, etcétera, etcétera. No confía en su gran templo. No confía en lo que Dios le ha dado. ¿Se cree? Pero escucha la palabra. 7:4. No fijéis en palabras de mentira, porque estaba rodeado de profetas profetizando mentiras. Estaba diciendo: Nabucodonosor no viene, no va a conquistar esta ciudad. Los que fueron llevados a Babilonia, Dios los va a volver. Mentiras. Pero prefiero escuchar las mentiras. ¿Qué exhortación Dios da a su pueblo? No escuchar las palabras de mentira. Ponga capítulo 20, versículo 6. Capítulo 20, versículo 6. Hay muchas referencias. Y tú, pastor, y todos los moradores de la casa iréis cautivos, y estarás en Babilonia, y ahí morirás. Ahí serás enterrado tú, y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado mentira. Ese pastor era un profeta de ellos, profetizando mentira. Ahí dice que Jeremías vas a morir. Hoy día, generalmente no sucede literalmente, pero espiritualmente sí.
que uno no puede ir en contra de la palabra de Dios. ¿En qué consisten las mentiras que el pueblo de Dios creía? Capítulo 4, versículo 10. ¿Cuáles eran las mentiras? Y dije, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo a Jerusalén diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Ahí está los babilonios a la puerta y los profetas, paz vas a tener mi rebaño chico. Paz, no se preocupe. En vez que deben estar, arrepiéntese pueblo mío. En vez de decir paz tendrás. Versículo 12. Viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora lo pronunciaré juicios contra ellos. El mal vendrá sobre ellos, y que no verán espada ni hambre sobre ellos. Eso lo estaban profetizando. Leo 12. Viento más vehemente que este vendrá a mí. Ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Pero dijeron, no, Dios va a parar Nabucodonosor. Reprendemos a ese diablo, echamos los demonios del infierno, se va Nabucodonosor. Cuando ya casi están para entrar. Versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Curando la herida. Levántelo, hermano. El versículo. Yo sabía que había más. Paz tendréis. Mire, estoy en cuál versículo. 14. 4:14. No, perdón, 6:14. 6:14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. No hay paz. Liviandad. Pura chiste, reírse. Oh, aleluya. Cuando los babilonios están a la puerta. Siete 4. Y creyendo que su seguridad está en el templo de Dios. Ay, me saltó aquí. ¿Dónde estoy? Me saltó y ya tengo que... Ok, ya. 7:4. No fijéis en las palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Es que era tan lujoso. Salomón había levantado, invertido, y no estoy hablando mal de esto, pero invertido muchísimo dinero para ese gran templo. Y dijeron, no es posible que Dios va a permitir ese templo ser destruido. No es posible. Hermanos, usted no puede ir en contra de las leyes de Dios. No puede. Como Dios nunca fuera a destruir su templo, a lo que Dios les invita a ver lo que Él hizo anteriormente con su morada en Silo, porque eso se refiere
cuando transgredieron contra Dios y llegó y pronunciaron sobre ellos Icabod. Icabod. Dios abandonó su tabernáculo en Silo por el pecado y vea por el pecado mayormente del sacerdocio en esto. Veamos, tal vez sería bueno ver un poquito más, 7 y 12. 7 y 12 al 15, hablando de esto. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis. Estaban confiando en la gran casa de Dios. A este lugar que di a vosotros y vuestros padres, como hice a Silo, oiga esto, os echaré de mi presencia, como eché todos vuestros hermanos, a toda... ¿dónde está? A toda la generación de Efraín. Dios dice, hermanos, yo sé que esto es pesado. Vamos a salir en 5 minutos para el recreo, pero ¿podríamos inclinar nuestras cabezas? Si usted entiende lo que estamos mirando aquí en esta noche. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, era el problema de ellos, nunca se humillaron. Padre Santo, Padre Santo, pedimos perdón. Hemos pecado contra ti. Hemos escuchado muchas mentiras. Somos culpables del sacerdocio. Perdónanos, Señor, por predicar liviandad, por mirar sueños falsos. Señor Jesús, ayuda, clamamos si podamos humillarnos, si podamos buscar tu rostro y apartarnos de nuestros malos caminos. Señor, soy porfiado. Soy porfiado. No quiero escuchar. Perdona mis oídos incircuncisos. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia. Dios, Nabucodonosor está a la puerta. Y seguimos con nuestros cultos. Y Satanás nos tiene rodeado comiendo las ovejas, endrogando nuestros jóvenes, nuestros líderes fornicando. Perdónanos, Señor. Ay de mí, Señor. Ay de mí. Ay de mí, Señor. Saque la vanagloria de mi vida, Jesús.
Señor, quite las escamas de mis ojos. Soy ciego, Señor. Saque las escamas. Quita la cera de mis ojos o de mis oídos, Señor. Hemos pecado contra ti, Señor. Hemos pecado contra ti. ¿Dónde están vuestros rebaños? ¿Dónde están los rebaños? ¿Dónde están? Oh Dios, perdónanos. No te hemos escuchado. Rehusamos recibir tu disciplina, tu corrección. No aprendemos de la historia, Señor. No queremos pasar lo que pasó en Silo. No queremos lo que pasó en Jerusalén. Ten misericordia. Ten misericordia, Dios. Oh Dios, heme aquí. Heme aquí, Señor. Que pueda encontrar humildad en mí. Señor Jesús. Perdona a nuestros padres. Perdona a nosotros mismos. Te abrazo. Te quiero, Señor.